es educar? Se han escrito muchas definiciones sobre qué es educar. Si nos vamos a los libros, si nos vamos a Wikipedia, veréis las definiciones que hay sobre qué es educar. Pero bueno, para mí todas son válidas, o muchas de ellas son válidas. Lo que me gustaría saber, ¿qué es para vosotros educar? Y os hago otra pregunta, ya sé que os cuesta, es sábado por la mañana, pero ¿qué es para vosotros educar? Así, en general, ¿qué es educar? Hemos visto qué es ser padres. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué es educar para vosotros? Ser un buen ejemplo para los hijos. Muy bien, ser un buen ejemplo. Importante. Inculcar valores. Valores, ejemplo. Muy bien, han salido creo que dos ya cosas que son fundamentales para educar. Coherencia. Coherencia. También, una cosa es lo que digo, otra cosa es lo que yo hago. Formar. Muy bien. Coherencia, formar, el ejemplo, valores. ¿Qué más es educar? Guiar. Muy bien. Guiar. Respetar. Respetar. También. Porque al final la palabra respeto siempre la esperamos los que estamos educando, pero los que educamos también tenemos que respetar. Eso es importantísimo. Respetar, valores, ejemplo, guiar. ¿Qué más? Envolver todo con el amor. Muy bien, muy bien. Envolver todo con el amor. Yo creo que es la clave al final para educar en mayúsculas, ¿no? Porque lo podemos todo poner, el ejemplo, podemos poner la coherencia, la guía, tal, pero si nos falta ese ingrediente, nos va a quedar siempre que estamos educando, pero solo estamos educando una parte. Nos va a quedar la otra parte siempre coja. Muy bien. ¿Qué más? Constancia, importantísimo. Sin la constancia, la educación no es posible, porque al final vamos a caer en el error de dejarnos llevar y que, bueno, pues que haga lo que quiera, ¿no? Que decimos, si ahora estoy cansado, pues, oye, pues ponte a ver la tele, o ponte a... No, hemos de ser constantes y a veces insistentes, y a veces nos llaman hasta pesados los hijos. Están cansados de oír siempre lo mismo, la misma historia. Pero hay que insistir y hay que tener paciencia en muchas cosas. Creo que el ejemplo es fundamental, y a partir de ahí viene todo. Pero del ejemplo podríamos hablar también, y aquí seguro que si habla de mujer va a decir lo mismo. Siempre decimos, y la teoría siempre es que decimos que hay que educar con el ejemplo, y que el buen ejemplo educa muy bien, y que los hijos aprenden del ejemplo, pero no siempre funciona. El ejemplo negativo sí, ese lo copian siempre, siempre. Eso sí, verte coger un libro y decir, porque yo leo, mi hijo va a ser lector, no os voy a engañar, no es así, y os vais a dar contra la pared pensando que, fíjate, con la biblioteca que tengo yo y con lo que me gusta a mí leer, y mi hijo no lee. Porque no nos dicen que el ejemplo educa, pero es que nos olvidamos de una parte. Y es que la parte es que lo que hacemos nosotros con nuestro ejemplo es aumentar las probabilidades de que eso ocurra. No significa que eso vaya a ocurrir, porque la educación no es una ciencia exacta, no es matemáticas, no es 2 más 2, aquí me da 4. No, en educación no. En educación yo voy a dar todas estas opciones y con todas estas herramientas que yo te estoy ofreciendo, voy a ver qué es lo que sale. Entonces yo puedo leer, te puedo llevar a la biblioteca, te puedo dar libros, te puedo comprar libros, y a partir de ahí serás lector o no serás lector, pero no está en mis manos. Y ese es un problema que tenemos los padres de hoy, pensando que eso lo podemos controlar y que eso lo podemos conseguir. Y no os voy a engañar, no os voy a mentir, no lo podemos conseguir. No siempre se va a conseguir. Porque nos olvidamos también a veces y pensamos que el foco de la educación somos los padres, somos nosotros los que educamos. Pero nos olvidamos de que abajo tenemos un educando, una personita que tiene sus sentimientos, que tiene sus reacciones y que al final en esta vida va a tener que tomar sus decisiones, no nuestras decisiones. Porque vosotros en vuestra vida habéis tomado muchas decisiones y son vuestras decisiones como padres. Y a veces queremos nosotros tomar decisiones por nuestros hijos pensando que es lo mejor. Y en un momento lo debemos de hacer porque son niños. Pero luego llega un momento en el que ellos tienen que tomar sus decisiones. Y tenemos que darles las herramientas para que cuando llegue ese momento sepan tomar la mejor o las mejores decisiones, aunque sean las más adecuadas. Por eso digo que podemos aumentar las probabilidades de que ocurra. Lo pongo en negativo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Es el ejemplo del fumador. En una casa el padre fuma, la madre fuma. ¿Significa que el niño va a fumar? No. Pero sí que hay más posibilidades
de que ese niño sea fumador, de que, por ejemplo, en mi casa, en la que no fumamos nadie. ¿Qué ocurrirá si un día, en mi casa, donde no fumamos nadie, me entero de que mi hijo fuma? Volveré a lo mismo, con el ejemplo que yo he dado, que yo no fumo, fíjate que tal, que tu madre no fuma, que... ¿Y tú por qué? Bueno, hay que ver cuáles son los condicionantes y nos olvidamos de que hay una persona que ha tomado una decisión y que debemos dejar que tome esa decisión. Evidentemente hay que cortar y decir no, hasta aquí, ¿vale? Pero eso puede ocurrir, por eso digo que aquí no hay ciencia exacta. Y educar, podemos irnos a buscar la definición, dirigir, encaminar, doctrinar, lo que queráis, lo que queráis. Al final, educar es transmitir, por un lado, principios, formas de actuar y ayudar a que el niño desarrolle al máximo sus capacidades. Cuando digo sus capacidades, es porque no todos los niños tienen las mismas capacidades. Y que tenemos que conocer a nuestros hijos y saber también hasta dónde pueden llegar y cuáles son sus limitaciones. Porque eso a veces ocurre. Yo como padre sé cuáles son mis limitaciones, sé cuáles son las limitaciones de mis hijos y asumo cuáles son sus limitaciones. Porque si no las asumiera, sé que le voy a exigir más de lo que puede dar y que le voy a insistir en cosas en las que no tengo que insistir, porque si no, voy a continuar teniendo un problema. Pues digo que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y la práctica es que no existe una única manera de educar a nuestros hijos. Si os dijera a todos que me escribierais una definición de qué es educar, cada uno vais a poner una definición distinta. Vamos a coincidir en algunas palabras como ejemplo, coherencia, valores, pero al final cada uno de los que estamos aquí tiene un concepto distinto de lo que es educar. Eso por un lado nos enriquece, porque cada uno hay una visión muy amplia de lo que es educar, pero al mismo tiempo, si nos damos cuenta, también tenemos un problema. ¿Por qué? Porque yo estoy educando a mi hijo, pero cuidado, mi hijo no vive solo, mi hijo tiene amigos, mi hijo tiene compañeros, mi hijo también se relaciona en una sociedad. Por tanto, también me importa y me interesa cómo educan los demás y cómo trabajan los demás. Porque vamos al tema del WhatsApp, al tema de los móviles. Muchas veces, muchos padres ceden a la presión del grupo y le compran el teléfono porque el resto de los compañeros lo tienen. Creo que es un error. O sea, porque los demás tienen móvil, mi hijo va a tener móvil. Yo recuerdo una conversación de estas de parque en la que dije que yo no estaba de acuerdo con todo esto. Porque no podemos ceder a la presión del grupo de una manera tan fácil porque todos lo tengan, lo vaya a hacer. Pasamos, por ejemplo, a cuando el niño sea adolescente, ¿qué mensaje le estoy transmitiendo? Que porque un amigo, o porque la mayoría de sus amigos, la mayoría, fuman, yo le tengo que permitir que fume. Vale, si todos lo hacen, con el móvil lo hemos hecho, con el tabaco también. O sea, creo que hay que tener, en este caso, mucho criterio. Y educar, como decía y os he dicho antes, Josefina Aldecoa, es un proceso que no termina jamás. Es un proceso en el que siempre vamos a estar inmersos y, como muy bien dice Bernabé Tierno, tenemos que saber esperar, tener paciencia y a ver eso que hemos sembrado si da sus frutos. Pero no olvidemos que educar es un proceso lento, lento. Aquí no hay recetas de estas de microondas, de rápido y esto lo soluciona y ya está, no. Y la educación siempre es a largo plazo. Por eso es tan importante que veamos la educación como un proceso, pero como un todo. O sea, no como ahora me centro en la etapa infantil, me centro en la etapa primaria, y que es una tarea compleja porque, como os he dicho, no es matemáticas. Si hago A, sale B. Lo que hemos comentado, el ejemplo. Una cosa es el ejemplo. El ejemplo no solo debe ir acompañado de la palabra, sino que debe ir acompañado de hechos. Pero no esperemos que con nuestro ejemplo se solucione todo. Importantísimo. Y educar es partir de asumir que no somos padres perfectos, ni podemos aspirar a ser padres perfectos. Somos padres que nos equivocamos. Por eso a mí me da tanta lástima cuando voy a los parques. Mi mujer sabe que no me gusta ir. Si voy, porque tengo que ir con los niños y porque ellos disfrutan mucho, pero no me gusta ir a los parques por las conversaciones de parque, ¿no? Las conversaciones siempre giran en los mismos temas, sobre todo cuando son niños muy pequeñitos. Y qué casualidad que los hijos de los demás siempre son los que más duermen, los que más comen, los que más trabajan. Pues mi hijo ya se lee el Quijote, con 6 años. O sea, ¿qué estás contando? Pero sí, es así. Y empiezas a escuchar y dices, ¿será verdad lo que me está contando? ¿Será verdad lo que me está diciendo? Mira lo que está diciendo. Luego hay otro, que ya son esos padres más sinceros, ¿no? Cuando tú dices, no, pues mira, mi hijo no ha dormido en toda una noche. Ya empiezan a soltarse, pues el mío tampoco, no, lleva unas noches, ¿qué tal? No, pero no era que dormía tanto.
Ya se van sincerando y va saliendo, y luego ya te vas a casa y dices, oye, que tampoco lo estamos haciendo tan mal, ¿eh? O sea, y vas más tranquilo. Pero es sobre todo aspirar a eso. Mira, no somos padres perfectos, somos padres que nos equivocamos, que cometemos errores. Y como padres, cuando cometemos errores y a veces metemos la pata con nuestros hijos, somos los primeros que tenemos que saber pedir disculpas a nuestros hijos, porque luego tenemos esos padres que decir, yo pedir disculpas a mis hijos, que me las pidan ellos a mí, que soy el padre. Vamos, eso creo que lo tenemos que tener muy claro. Vuelvo a insistir por el ejemplo, porque si queremos que ellos también sepan y aprendan a pedir disculpas, oye, también tenemos que hacer una vida. Están ahí, y los van a tener, y se los van a encontrar. Preparar a nuestro hijo para el camino, no prepararles el camino. El camino es el que tienen y el que tenemos, y tenemos que prepararlos para el camino, para la vida, para que tengan unas herramientas que les ayuden a afrontar las dificultades de la vida, porque todos van a tener ese problema con 12, con 13, van a tener, bueno, pues que sepan en ese momento qué es lo que tienen que hacer. Y eso lo hacemos ¿cómo? Pues en el día a día, y dándoles esas herramientas. Y, muy importante, hemos hablado del cariño, del amor, pero ese cariño y amor no ha de ser un cariño y amor y ya está. Eso debe ir acompañado de una exigencia y de una responsabilidad. Si podemos educar en el amor y en el cariño, pero al mismo tiempo ser padres que actúan con firmeza y con exigencia. Y eso no significa que seamos malos padres. Es que hoy dices que eres exigente con tu hijo, o que eres firme, o actúas con firmeza, ya eres un mal padre. Oye, no, mira, no. Es que las dos cosas pueden ir acompañadas, y las dos cosas se han de equilibrar. Porque si no nos metemos en los padres autoritarios, que sería un extremo, o nos metemos en los padres sobreprotectores o hiperpadres. Se habla hoy que está muy de moda la hiperpaternidad, que eso ya son los padres helicópteros, los que van por el parque, que detrás del niño que no se caiga, si se va a caer. O sea, eso es un reflejo de lo que después se van a encontrar. Hablaba hace poco con una profesora de universidad, coincidí en una mesa redonda, y es curioso porque nos decía, por un lado, y esto ya es llamativo, que los alumnos del primer curso, cuando iban a la universidad, iban acompañados para ir a hacer la matrícula de sus padres. Iban con sus padres, 18 años, a poner la matrícula, sobre matrícula con sus padres. Bueno, hasta ahí bien, y tampoco. O sea, pueden ir perfectamente, que no pasa nada. Pero ¿y lo que nos estamos encontrando? Padres y madres que están yendo a la universidad a pedir tutorías con los profesores de sus hijos. Yo digo, si en primaria no vienen, ¿cómo se van a la universidad después a hacer tutorías? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Dónde estamos llegando? Es que, claro, es que mi hijo, me han llegado a decir, es que mi hijo no me da las notas, no me dice las notas, no sé cómo va, pero claro, si las notas nos salen, nos exponen, y los padres no lo saben, y el niño no las dice, el profesor no se la puede decir al padre, como el padre que sea, porque el niño es mayor de edad. O sea, ahí tenemos un problema. Es que el padre va a decir, es que no me dicen las notas, no sé cómo va. Pues hable con su hijo, pregúntale a su hijo cómo va. Aquí tenemos un problema muy serio, pero muy serio. Primero, que el padre vaya a hablar con el profesor, a ver, a exigir las notas y tal. Pues ahí tenemos, estamos hablando de sobreproteger. ¿Hasta cuándo los vamos a sobreproteger? ¿Hasta cuándo les vamos a evitar los problemas y las frustraciones de la vida? Que no pasa nada, que en esta vida hay problemas, se van a encontrar con muchos problemas y con muchas frustraciones y con muchos nos. Y les debemos de preparar a que alguna vez les van a decir que no, o muchas veces les van a decir que no, como nos lo han dicho a nosotros. Pero para eso lo tenemos que trabajar. Una más importante que otra. Antes os he dicho la etapa infantil, que yo valoro mucho la etapa infantil. Creo que es la base y es fundamental. Eso no quiere decir que sea la única y exclusiva etapa. Pero sí que también detectamos, y eso lo veo yo en casa, que los padres en infantil están muy motivados. Pero muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando hacemos las reuniones, o hacen las reuniones de padres, no falla ninguno. Es una maravilla. No hace falta ni pedir tutorías porque no las dejan vivir. Cuando no es por el WhatsApp, es en la fila, le preguntan y tal. Eso pasa con las maestras. A mí no me pasa eso, ¿vale? Y si nos vamos para arriba, creo que pasa un poquito menos. Entonces me planteo, ¿qué está ocurriendo para que en esa etapa infantil los padres vayan tan motivados y luego esa motivación desciende? Que la etapa infantil es importante y luego la primaria, ¿qué ocurre? También es importante. De 0 a 6 es importante, pero de 6 a 12 también es importante. O sea, cada etapa es una preparación para la siguiente. Hay una conferencia
y un texto, en mi primer libro lo pongo, en el de 0 a 6, está el texto de Carles Capdevila que habla de una siesta de 12 años. Y es lo que muchos padres hacen, una siesta de 12 años. ¿Por qué? Porque durante esa etapa infantil va esa motivación, van a todos los cursos, charlas, a todas las reuniones de padres, tutorías, cogen todas las lecturas que hay, se las aprenden, todo muy bien. Y luego se echan esa siesta de 12 años, hasta que se dan cuenta que el niño está en quinto o sexto de primaria. Dicen, uy, cuidado, ¿qué va a pasar a secundaria? ¿Se va al instituto? Ahí ya tenemos que ponernos las pilas porque estamos en una etapa donde los niños ya vienen las dificultades, nos volvemos a poner las pilas. No es que estamos en la etapa infantil y luego vamos a la adolescencia, que nos han dicho que es una etapa muy difícil, muy compleja y en la que vamos a tener muchos problemas. No, todas han de ser una preparación. Os recomiendo que veáis el vídeo de Carles Capdevila, lo ponéis en YouTube porque es fantástico, además él tiene muchísimo sentido del humor y lo cuenta muy bien, y veréis lo que es esa siesta de 12 años. Yo os digo, preparación, toda etapa para la siguiente, porque esa es otra de las preguntas que nos hacemos los padres. Claro, todo lo que me estás contando está muy bien, pero ya he llegado tarde, porque mi hijo ya tiene 12 años, él tiene 14, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Es que nunca es tarde en educación. Pensar que en educación llegamos tarde es un problema también. O sea, siempre tenemos tiempo para resolver los problemas, siempre tenemos tiempo para llegar a tiempo. Y pensar que no tenemos tiempo o que ya hemos llegado tarde y darlo por perdido, ahí es donde vamos a fracasar como padres. Y eso es donde no queremos llegar. Porque educar, en esencia, es un trabajo de equipo. Y cuando digo de equipo, no digo de un solo equipo. Yo ya no me centro en el equipo, me centro en los equipos. ¿Por qué? Porque hoy educamos la pareja, pero nuestros hijos no pasan la mayor parte del tiempo con la pareja. A veces los niños pasan más tiempo con los abuelos o con un cuidador, cuidadora, que con los propios padres. Entonces, ahí también hay que hacer un trabajo de equipo y que tenemos que ir todos en la misma línea, todos en la misma dirección y todos siguiendo las mismas o aproximadas normas, manera de actuar, manera de proceder, porque lo que no puede ser es que en casa no se puede jugar con el balón, pero es que claro, como estamos aquí en casa de la abuela, el balón va arriba, abajo y estamos... No, vamos a tener un criterio más o menos estable y vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando vengan a casa los niños van a hacer lo mismo o peor. Entonces ahí tenemos también que trabajarnos. Y cuando digo que la educación es un trabajo de equipo es porque no podemos delegar nuestra responsabilidad. No, es que esto te toca a ti, es que esto me toca a mí. Y a veces ocurre, ¿no? Es que esto lo tienes que hacer tú, no lo has hecho. No, aquí tenemos que buscar lo que hemos dicho, unidad de criterios, llegar a unos acuerdos básicos. Evidentemente, cada uno podemos tener nuestro estilo para educar, y uno puede ser más autoritario, otro puede ser más permisivo, pero eso no significa que vayamos a educar mal, al contrario, eso creo que enriquece la educación de nuestros hijos. Y eso no significa que nuestros hijos vayan a decir, pues mira, para esto voy a buscar a papá y para esto voy a buscar a mamá. Eso ocurre cuando nosotros les estamos dando un mensaje contradictorio. Y ahí es cuando aparece la figura que no debería aparecer jamás, es la del poli bueno y la del poli malo. ¿Qué ocurre? Y saben que si tienen que pedir esto se van al padre y si tienen que pedir lo otro se van a la madre. Y yo no digo, yo no hablo como padre, poneros en la piel de hijos. Cuando vosotros erais niños, ¿sabíais a quién le teníais que decir si podíais salir el fin de semana? ¿Sabíais a quién teníais que ir para pedirle dinero? ¿Sabíais a quién tenías que decir si podías ir a jugar a casa de no sé quién? Porque sabías quién te iba a dejar o quién no te iba a dejar. Entonces, los niños, esto lo tienen muy claro, y no porque sean malos, es porque son niños, pero no son tontos. Entonces, ellos, cualquier fisura, cualquier cosa que ellos vean que por donde pueden entrar, van a entrar, pero no porque sean malos ni macabros, no, porque esta vez lo he dicho y me ha dicho, es que el niño no es un... No, sí, los niños son muy buenos, pero no son tontos, y si pueden aprovecharse de la situación, oye, pues se van a aprovechar, claro que sí. ¿Por qué no? Tú lo has hecho cuando eras niño, eso es importante que lo tengamos claro. Y si nos equivocamos, porque a veces nos equivocaremos, rectificamos. Porque he dicho, pedimos disculpas, y a veces incluso de manera conjunta, porque somos los dos los que hemos metido la pata, porque hemos tomado una decisión que creemos que no es la acertada, no lo hemos hecho bien, oye, pues rectificar de manera conjunta tampoco pasa nada, no es nada descabellado. Y esta relación entre, digamos, trabajo de equipo entre los miembros de la pareja nos lleva al siguiente punto, que es el de la vida personal y el de la vida de pareja. Cuando te conviertes en padre, no dejas de ser persona. Y esto hay quien se olvida de que es así. Hay quien
y aunque somos padres las 24 horas del día, porque eso es cierto, y como decía el juez Calatayud, ya para siempre, y vamos a ser padres siempre, no dejamos de ser persona. Es decir, tenemos que saber conjugar esas tres dimensiones. Las tres dimensiones son padre, persona y pareja. Y tenemos que aprender a complementarlas. Es difícil. ¿Por qué? Porque sabéis que muchas veces una está quitando tiempo de la otra. Una está quitando tiempo de la otra. Y esto tiene consecuencias. Porque cuando no tenemos tiempo para nosotros, cuando hablo para nosotros no hablo tiempo para, ya no solo para la pareja, sino tiempo para ti mismo como persona, lo que te ocurre es que eso te va a pasar factura. Te va a pasar factura a nivel psicológico, porque eso luego va a repercutir en la educación de tus hijos. Sí o sí. Porque si tú no estás bien contigo mismo, es muy difícil que tú puedas estar en plenas condiciones para educar bien a tus hijos. Por tanto, creo que es importante, y esto nos lleva a otra reflexión, y es el sentimiento de culpa que tenemos hoy en día los padres y sobre todo las madres, ¿vale? Y esto muchas veces lo comentamos, lo comento con mi mujer, y es verdad que en la sociedad como está montada hoy, la madre, la mujer, ha de ser una superwoman, ha de llegar a todo, ha de abarcarlo todo, ha de hacerlo todo, y se habla mucho de la igualdad, se habla mucho de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y yo siempre digo lo mismo, os han engañado. Es una mentira, es una mentira. ¿Por qué? Porque al final, y si vemos las encuestas, siempre habrá casos, las estadísticas nos dicen que quienes se siguen encargando de la gran parte de las tareas domésticas, de todo, y de la educación de los hijos, son las madres. No tengo ninguna estadística que eso afirme que es cierto, ¿vale? Pues os digo que ponerlo en duda. La única que os puedo decir es que, personalmente, he conocido a todas, llevo 16 años trabajando, 16, he conocido a todas las madres de mis alumnos, a todas, a los padres no. A los padres no. De hecho, casi todas, no digo todas, pero casi todas las madres vienen a las reuniones. A las tutorías, a las reuniones de generales, casi todas. Los padres no. Los padres no vienen. De hecho, y lo he dicho muchas veces, he visto por la calle a algunos niños, porque yo trabajo donde vivo y veo a los niños, y lo he visto con un señor que me ha saludado y digo, debe ser su padre. Creo, intuyo, porque no, de verdad. Ahora no tenemos ciclos, pero cuando teníamos ciclos en primaria, yo los tenía esos alumnos durante 2 años, quinto y sexto, tercero, cuarto. Claro, que durante 2 años yo no haya tenido un mínimo contacto, ni tan siquiera buenos días, me presento, soy el padre de tal, soy el padre de... ¿Por qué? ¿Por qué todavía hoy se sigue delegando el papel educativo en la madre? Porque aquí la gran mayoría, aunque sí que veo que hay padres, la gran mayoría son madres también. Y cuando yo pregunto esto en las tutorías, lo digo, me dicen, no, es que lo que hablamos en la conciliación, es que está trabajando. Perfecto, no hay ningún problema. Si está trabajando, yo me presto a que ese padre venga un día a las 5 de la tarde o a las 6, cuando sea, y se presente, porque durante 2 años creo que hay muchísimo tiempo para sacar 1 minuto o 2, porque luego es curioso porque celebramos festivales de Navidad o actividades de estas y me entero que hay padres que se piden permiso ese día para ir a ver a los niños, que me parece muy bien, cuando salen de pastorcitos y todo esto, me parece muy bien, pero que tan importante es eso como que puedan venir a conocer al profesor de su hijo. Por eso digo que es importantísimo y fundamental que tengamos claro que la figura o el papel educativo no puede todavía recaer sobre la madre. Ha de ser, y es muy difícil, y en la sociedad que vivimos y tal cual está montada, todavía sigue cayendo en la madre. No sé, les preguntaré luego al claustro de profesores a ver si ellos opinan lo mismo en el tema de si son más madres las que vienen a las reuniones, son más padres o los dos. Hay un equilibrio, ¿no? Lo ideal sería que fuera el equilibrio y lo ideal sería que vinieran los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo les estoy transmitiendo una información a los padres en la tutoría, si la reciben los dos es fantástico, porque luego cuando van a casa eso lo hablan, lo comparten, lo discuten también. Luego está el tema de que yo doy una información a la madre y luego la madre se la cuenta al padre, lo que ha entendido o lo que ha interpretado. Posiblemente si vienen los dos, igual no entienden lo mismo, pero llegan a la misma conclusión. Pero si luego esta madre va al padre
Y eso te ha dicho el profesor, fíjate tú, luego vienen los malos entendidos. No, lo ideal sería que vinieran los dos y que los dos se llevaran esa información, la compartieran, la hablaran y la pusieran en práctica los dos. Porque al final los dos son los padres del niño. Y fijaos, no me estoy metiendo ya en otros temas que podríamos hablar de hijos, de padres separados, y que eso ya nos va a meter todavía en problemas mucho más grandes si las separaciones o lo que sea, encima no es a bien. Os digo que es muy difícil hoy educar en la sociedad como la tenemos montada. Por eso, muy importante es tener en cuenta lo que dice Maite Vallet. Muchos padres dicen que, vamos, mi hijo todo, las 24 horas, yo me desvivo por mis hijos, pero es que nuestros hijos no necesitan a alguien que se desviva por ellos, sino alguien que esté lleno de vida y que les enseñe a vivir. Porque si tú renuncias a tu propia vida como persona, no le estás dando al niño lo que realmente necesita. Entonces al final eso va a pasar factura al niño y va a pasar factura, o te va a pasar factura a ti personalmente. Aquí os he puesto unas actividades y es para que os preguntéis de qué manera os distribuís el cuidado del hijo o de los hijos. Y si en algún momento dedicáis tiempo también a la relación de pareja y a la comunicación, el tiempo que dedicamos a hablar. No solo sobre los hijos, que también es importante hablarlo, porque hay veces que cuando vienen los padres a las tutorías dices, estos no han hablado, o no conocen a sus hijos, o no conocen a su hijo. Lo importante es que exista esa comunicación, que la comunicación sea fluida, pero para que exista esa comunicación tiene que haber tiempo. Y a veces lo que nos quejamos todo, es que no tenemos tiempo para hablar. Fíjate, si llegamos a las 10 de la noche de trabajar, entonces creo que ahí tenemos que insistir e incidir. Y una cosa muy importante es que empecemos a eliminar esos autosabotajes que nos vamos haciendo a nosotros mismos, ¿no? Lo que os he dicho antes, cuando tenemos un hijo, el entorno más próximo lo que hace es bombardearnos de mensajes, ¿no? Y esos mensajes lo que hacen es que empecemos a perder la confianza en nosotros mismos. Mira, pues lo tienes que hacer así, o lo tienes que llevar no sé dónde, pues lo tienes que vestir tal, o tienes que ponerle tal. Y son tanta información que al final dudamos de lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos empezamos a plantear cuestiones como esta, no sé qué hacer, o una todavía más grave, ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no puedo con él. Y ya os digo, eso con un niño adolescente, bueno, podemos llegar a esa situación, preadolescente, pero con un niño de 3 años que diga ya no sé qué hacer con él, ahí tenemos un problema que tenemos que solucionar. Entonces, nuestra autoestima educativa se va minando poquito a poco por esos mensajes o esas creencias que al final nosotros damos como válidas. Un ejemplo muy claro lo tenemos cuando vamos a un supermercado o vamos al aire libre y nuestro hijo o nuestra hija tiene una rabieta. ¿Cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción es, lo primero que pensamos es, ¿qué estarán pensando de nosotros? ¿Qué estarán diciendo de mí? Fíjate, la niña llorando, todos mirándome, todos me están mirando, cuando a lo mejor la gente no te hace ni caso y ven a la niña llorar y no pasa nada. Pero lo primero que piensas es, todos me están mirando, van a pensar que soy un mal padre, van a pensar que lo estoy haciendo mal, voy a pensar que la tengo mal criada, que la estoy consintiendo, muchísimas cosas. Son creencias que ahí tenemos en nuestro subconsciente y que van saliendo. Entonces nuestra reacción es intentar actuar como si no pasara nada, tierra trágame, llevárnosla de allí, apartarla de la situación, y al final esperamos también que alguien nos diga algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si pasa alguien por ella y te dice, no, cógela al brazo, ¿no? La coges al brazo diciendo, tiene usted razón. Al final tú tienes que hacer lo que crees que debes hacer, porque tú eres el padre o eres la madre de ese niño, de esa niña, y por mucho que te miren, por mucho que piense que te... No, el responsable eres tú, y en ese momento tú debes ser consciente de que debes tomar una decisión y una determinación, y lo que estás haciendo es lo mejor para tu hijo o para tu hija. Y cuidado, que aquí viene un problema, y es que muchas veces actuamos en casa de una manera, pero cuando salimos a la calle actuamos de otra. ¿Por qué no actuamos de la misma manera en casa que en la calle? Si en casa ponemos unas normas, o en casa cuando ocurre esta situación actuamos de una forma, ¿por qué luego en la calle no? ¿O por qué en el supermercado no lo hacemos? Porque dirán, este padre es muy exigente, porque dirán, fíjate, no tiene paciencia, porque dirán, si es que da igual lo que digan, porque al final eres tú el que tiene que tomar esa decisión. Y eso lo que te va a ir dando la papeleta. Yo no sé qué hacer, dígame usted lo que hago con mi hijo, porque claro, yo no... Y podemos ir
a 200.000 sitios, podemos ir a 200.000 profesionales, que muchos nos van a dar esas pautas y si luego no le hacemos caso, ¿qué? Porque a mí se me ha dado el caso, en mi cole me ha ocurrido, decir, mira, tienes que hacerle esto al niño, si le haces esto o si vas por aquí vas a conseguir esto, y luego has visto que el padre o la madre no te han hecho caso y han vuelto y te han dicho, es que no se ha resuelto el problema, seguimos igual, ya, pero tú hiciste lo que dijimos de no, o te dicen que sí pero sabes que no. Entonces ahí tenemos un problema, porque una cosa es la teoría, luego cuando lo ponemos en práctica, y aquí está lo realmente importante, lo ponemos en práctica y ¿qué ocurre? Que no funciona. Bueno, vamos a cambiar, vamos a ver de qué manera, porque si no nos estamos continuamente autosaboteando y eso lo tenemos ahí todos, vamos diciéndonos no sé qué hacer, lo hago mal, estoy educando mal, mi hijo no es feliz, siempre estamos preocupados. Fijaos lo preocupados que estamos cuando educamos hoy en día y cómo ha cambiado la sociedad y cómo está montado todo, que al final todas las actividades que planteamos con nuestros hijos, o la gran mayoría, siempre como padres nos quedamos más tranquilos si hay un trasfondo educativo. Y me explico. En verano hay actividades extraescolares muy diversas, pero cada vez están saliendo más actividades educativas para que el niño, durante las vacaciones, continúe aprendiendo. Vamos a ver, un niño en la montaña, un niño en la sierra, un niño jugando en el patio, jugando en la calle, está aprendiendo. Pero es que queremos que aprenda matemáticas. Es que está aprendiendo igual. Pero queremos que todo lo que hacemos tenga detrás un trasfondo. No nos vale ya un campamento, no. Tenemos que poner un campamento donde hay actividades educativas, que le den inglés, que le den matemáticas, que le den esto, que le den lo otro. Estamos llegando a una obsesión por controlar hasta el mínimo detalle lo que es la educación de nuestros hijos. Y hay cosas que no las podemos controlar. Y cuando hablo de las extraescolares, por ejemplo, hay un tema que siempre sale. Y es el tema de cómo elegimos las extraescolares de nuestros hijos. Importantísimo. Porque una cosa es querer que nuestros hijos crezcan, evolucionen, aprendan lo que les gusta, y otra cosa es lo que a nosotros nos interesa o porque no hay otra cosa, que también está ahí, para que tengan ese tiempo ocupado y los tengo ahí mientras no puedo atenderlos. Pero bueno, dentro de ese tiempo que los tengo ahí y no puedo atenderlos, voy a buscar algo que sea del interés del niño. A mí no me sirve que a un niño lo apuntemos a música, que a un niño lo apuntemos a toque el piano, a un niño lo apuntemos a tenis, cuando el niño no tiene interés por esa materia. Insistimos, no, es que yo quiero que sea pianista, o yo quiero que sea tenista. ¿Pero al niño le gusta? No lo apunten. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces los adultos somos los que estamos proyectándonos en nuestros hijos. Y por desgracia, y hoy lo tenemos. Tenemos adultos que intentan que sus hijos sean aquello que ellos no pudieron ser. Bien sea a través de la música, bien sea a través del deporte, y nos encontramos hoy en día, y es muy triste decirlo, con padres los fines de semana que están en un campo de fútbol detrás de la portería gritándole al árbitro y lo que decíamos del ejemplo, ¿no? Dando muy mal ejemplo a sus hijos. Pero no solo con lo del árbitro, porque mientras sea el árbitro, bueno, ahí se queda la cosa. Es que luego a quien machacan es al niño. Y al niño cuando llega a casa no le preguntan, ¿te lo has pasado bien? ¿Has disfrutado? No. Fíjate que en esa jugada que tú estabas haciendo podías haber centrado, vamos, ellos son Messi, Cristiano Ronaldo al lado de... Entonces todo eso se lo estamos transmitiendo al niño, que acaba por aburrir el deporte, que acaba por aburrir la música, que acaba por aburrir la extraescolar a la que le hemos apuntado. Y que al final la extraescolar debe partir del interés y de la iniciativa del niño. Pues me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, porque el niño lo va a disfrutar y tú lo vas a disfrutar también. Aunque sea una actividad que a ti no te guste nada, o que tú seas contrario a esa actividad, intenta, no os digo que lo apuntéis a, no sé, no se me ocurre ahora, pero por favor, muy importante en educación, y se nos olvida, escuchar la opinión de los niños. Pero no solo fuera del aula, también dentro del aula. Se nos olvida que en la educación de hoy debemos escuchar mucho a los niños, que tienen mucho que contarnos, tienen mucho que decirnos, y a veces son los... Más mensajes positivos y menos mensajes negativos, que es lo que hacemos. Porque esos mensajes negativos nos llevan a que nos creamos al final que eso es verdad. Y al final somos aquello en lo que queremos, que decía Wanda ayer. Entonces, si nos vamos creyendo que somos malos padres, si nos vamos creyendo que lo hacemos mal, es lo mismo que ocurre con los niños. Un niño, y si queréis hablamos de las etiquetas, al final se acaba convirtiendo en aquello
que nosotros le decimos, y ahora lo comentaremos. Por eso vamos a intentar evitar compararnos con otros padres, vamos a intentar aspirar a esa perfección, vamos a intentar ser o hacerlo lo mejor posible asumiendo que nos vamos a equivocar muchísimas veces, porque si no vamos a hacer lo mismo con los niños. Es decir, cuando nosotros estamos poniendo una etiqueta al niño, lo que estamos diciéndole es lo que nosotros creemos que él es. Y cuidado, porque el niño a medida que crece, va creciendo, el niño se va creyendo aquello que los adultos le estamos diciendo. Sobre todo en la etapa infantil, los primeros años, el niño, la referencia que tiene es la de sus padres. Y si sus padres le están diciendo que es desobediente, le dicen que es desordenado, le dicen que es, este está muy de moda ahora, hiperactivo, el niño acaba creyendo que es hiperactivo. Y niños hiperactivos los hay. Se diagnostican y los hay. Pero también hay niños movidos. Muchos niños movidos. Y también hay niños. Porque al final, cuando vas a la definición de niño y ves, no dejan de ser niños. Y los niños son movidos por naturaleza. En esencia son muy movidos. Pero hay niños que se acaba creyendo que es hiperactivo. Y hay niños que se acaba creyendo que es tonto. Y hay niños que se acaba creyendo que es un llorón. No, llorón no. Será más sensible y llorará más de lo normal. O no de lo normal, llorará mucho, llorará poco. Pero le empezamos a bombardear al niño con etiquetas. Y fijaos, estoy convencido que muchos de los que estáis aquí todavía arrastráis alguna etiqueta de vuestra infancia dentro de lo que es vuestro entorno familiar. Seréis el listo, el menos listo, el vago, el que no hacía nada, el mandón, el contestón, dentro de vuestra casa. Y al final, fueras o no fueras de esa manera, acabas creyéndote que eres así, porque te lo habían dicho ¿quién? Las personas que más poder e influencia tenían sobre ti, que eran tus padres. Eso sí, cuando llegaba la adolescencia decías, aquí se ha acabado. O sea, no me cuentes historias ni cuentes películas, porque lo que me estabas diciendo no me creo nada. Y si eras contestón en la adolescencia, porque eras adolescente, no porque eras contestón, era porque eres adolescente y tenías que contestar como os contestarán a vosotros, o como vosotros lo habéis dicho también. ¿Vale? Entonces, la etiqueta hay que evitarla. ¿Podemos corregir las conductas? Sí. ¿Podemos decirle al niño que nos parece mal? Sí. Y sobre todo podemos decirle al niño cómo puede mejorar esa conducta. ¿Qué es lo que puede hacer? Porque tú no digas al niño eres tonto, o no digas al niño es que eres malo en matemáticas. Puedes decirle que puede mejorar en matemáticas. Puedes decirle que puede hacerlo mejor. Puede ser que no le gusten. Antes comentábamos y hablábamos del tema de la motivación. Es curioso porque hoy en día se habla mucho de motivar. Y cuando hablamos de los alumnos y de los niños, muchas de las excusas o pretextos que ponemos los padres es que no están motivados. Creo que eso es un engaño hoy en día, es decir que no están motivados. ¿Por qué? Porque nos puede servir como excusa. Y José Antonio Marina en sus conferencias pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, y es el del fontanero que va un día a tu casa y tienes el grifo roto y va y te hace una chapuza. El señor estaba allí, te ha hecho una chapuza, no te lo arregla y va y te pasa la factura. Y tú vas y le dices, oye, que no me has arreglado el grifo y esto está destrozado, o sea, no me has hecho nada y fíjate la factura lo que me has cobrado. La contestación del fontanero es, ya, pero es que si yo ese día no estaba motivado para arreglarte el grifo, ¿tú qué le contestarías? Claro, pues usted es un cara dura. Pues lo mismo, porque al final si pensamos en la motivación, motivar es querer conseguir que nuestros hijos hagan algo que nosotros queremos, no que ellos quieren. Cuidado. Yo quiero motivar a mi hijo para que sea bueno en matemáticas. Ya, pero es que a él no le gustan las matemáticas. Ya, pues, a ver qué es lo que haces para motivarle y que le gusten. Ay, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a disfrazarme no sé, de payaso y cantarle las tablas de multiplicar? No. Voy a intentar darle una serie de herramientas, pero insisto y vuelvo a lo mismo de antes. El que tenemos delante también responde y reacciona. Y puede ser que eso lo acepte o no lo acepte. Entonces, tengamos en cuenta que es un niño, tengamos en cuenta que tiene sentimientos, que tiene, y que o lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Y por mucho que le motivemos, puede ser que esa motivación no le sirva para nada. Por tanto, no os penséis que motivándolo nos quedamos tranquilos porque estamos motivándolo. Sí, yo le motivo porque, claro, por ejemplo, el tema de la lectura. La motivación es, intento llevarle a todas las bibliotecas, intento leerle cuentos todas las noches, intento tal. Pero es que él prefiere ver la tele.
él prefiere estar en la tablet. Ah, bueno. Es que la tablet puede competir, la tele puede competir con el libro. Tenemos un poco difícil, y más hoy. Por eso digo que el tema de la motivación ahí también queda un poco en el aire. Y nosotros debemos eso, de buscar de qué manera corregir al niño y de qué manera darle opción a que eso lo pueda mejorar, sin marcarle una etiqueta. Porque si no, al final el niño va a acabar convencido. Y aunque yo soy consciente de que sea malo en matemáticas, de que no se le da bien, no voy a insistirle en que eres malo en matemáticas porque va a ser mucho peor. Se va a cerrar y adiós matemáticas para el niño. ¿Quién puede cambiar eso? Puede cambiarlo de él. Y vamos a decir, apareció un día en su vida un profesor que le explicó las matemáticas de una manera distinta y se hizo la luz. Y dijo, ostras, ahora las entiendo. Pero mi pregunta ¿es solo el profesor el que ha cambiado a ese niño? Yo creo que no. Yo creo que el niño también ha cambiado el chip y en algún momento creo que todos hemos cambiado en alguna cosa en nuestra vida y hemos cambiado no solo por el entorno, sino por nosotros mismos, que hemos dicho, cuidado, que esto me interesa, cuando antes no nos interesaba para nada. Por eso, cuando el niño, dentro de ese desorden, que tiene la habitación desordenada, ¿qué tal?, le estamos repitiendo, insistiendo, eres un desordenado, eres un desordenado, eres un desordenado. Al final, y lo es, cuidado, y no digo que no lo sea, pero cuando le repetimos tantas veces al niño que es un desordenado, ¿cómo pensáis que es el niño? Desordenado. ¿Cómo va a ser el niño? Desordenado. Lo que hay que ver, o lo que hay que decirles, es que en ese momento hay desorden en su habitación. La habitación la tiene desordenada, pero que la habitación puede cambiar y puede estar mejor si él cambia y está mejor. Entonces, vamos a cambiar el enfoque y no vayamos poniendo esas etiquetas, porque nosotros somos los que les vamos a ir marcando, y sobre todo una etiqueta lo que te hace es limitarte. Y lo que pretendemos en la educación es expandir, lo que decíamos antes, darle los mayores recursos posibles para que el niño pueda desenvolverse en la vida. En el momento que ponemos una etiqueta, lo limitamos. Y ese niño no puede crecer. Por allá. La etiqueta positiva no sería bueno, o sea, por ejemplo, elogiarle lo que el niño hace bien, qué responsable eres, o qué ordenado eres, me gusta mucho ver qué ordenado eres. Muy bien. Muy bien, sí, estoy de acuerdo en eso. Eso sí. Eso sí, muy bien. Pero el elogio ha de ser siempre un elogio merecido. Es decir, siempre lo tenemos que dar cuando el niño lo merezca. Decirle, sí, es... Pero cuidado con el elogio también, porque abusar del elogio también puede ser negativo. Porque el niño al final también se acaba creyendo... Me ha pasado con alumnos que siempre han escuchado elogios, y el momento en que le has dicho, mira, eso lo has hecho mal, menudo drama. ¿Nadie te ha dicho en tu vida que eso está mal? O sea, la reacción del niño ha sido tan negativa, incluso, me voy a decir, agresiva, que dije, cuidado, lo que le he dicho. Y simplemente le estaba corrigiendo una cosa que estaba mal. No podía decirle, mira, lo que has hecho está muy bien. Por mucho que ese niño sea muy bueno y siempre lo haya hecho bien, y el niño tiene que aprender también, aunque recibe elogios, también cuando las cosas están mal se las debemos de decir. Por eso sí que, y de verdad creo que el elogio es muy positivo, y hay que reconocerle al niño las cosas cuando las hace bien, hay que decírselo, pero cuidado con el exceso también, porque el exceso de elogio puede conducir a eso, a que el niño acabe creyendo que todo lo que hace lo hace bien y todo... Porque cuando viene un niño a presentarte un dibujo, tú le puedes decir, es muy bonito, al niño lo vas a engañar. El niño sabe cuándo es bonito y cuándo no es bonito. O sea, si te hace 2 rayas y tú le dices muy bonito, te va a decir, ¿de qué vas? Que sé que no, pero me está diciendo que... Y cuando todo es muy bonito, llegará un día en que le digas, uy, pues eso no está tan bien, bórralo y hazlo de nuevo. Tendremos un problema, porque como siempre ha sido todo tan bonito, y ahí creo que también tenemos que... Hay que trabajar, ¿no? El equilibrio, sí, te digo lo bueno, porque lo tienes que escuchar, pero también tienes que aprender a que cuando te diga lo malo, lo debes de escuchar y lo debes aceptar. Porque al final, y no es una aceptación ciega, es una aceptación de que en la vida no todo va a salir bien. Entonces cuando hagas las cosas mal, y eso me ha pasado con algunos alumnos, y es una pena, ¿no? Igual que el no, lo mismo os digo del no. Hay niños que están acostumbrados a escuchar desde casa que les digan que no. Pero hay otros, y aquí sí que hablo de infantil, mi mujer lo puede decir, que es muy triste que las maestras de infantil sean las primeras que les tengan que decir que no a un niño. Entonces claro, cuando le dices que no,
O cuando al niño le pones una norma, que sabéis que en el cole hay muchas normas, el niño viene perdido al cole. Porque son tantas normas y el periodo de adaptación, que tiene que ser de una semana, para ese niño es un periodo de adaptación de un mes. ¿Pero por qué? Pues porque ese niño jamás le han dicho que no. Sí, todo muy bien y todo muy bonito y qué guapo eres y... No, has de aprender de que hay más niños, hay que aprender a compartir, hay que aprender a que vives en un entorno donde otros niños, pues lo que decía el juez, ¿no? Te van a pegar, te van a... Entonces todo esto que hay que tenerlo claro, pero sí que estoy de acuerdo en que el elogio ha de ser positivo, pero sobre todo un elogio merecido, no nada más que porque sí. Bueno, importante, ya para cerrar, ahora si queréis dejamos un ratito para preguntas, tanto de lo que hemos dicho como si tenéis alguna duda, cuestión que se os quede por ahí que queráis comentar. Importante es que os voy a pasar ahora los apuntes, estáis recibiéndolos ya, los tenéis todo lo que hemos visto hoy. Ahí hay tareas. Las tareas no hace falta que me las enviéis por correo, no hace falta que me enviéis los deberes, las tareas. Es para, al final las tareas es un trabajo de reflexión y un trabajo de acción en casa. Lo que sí que me interesaría es, una vez habéis hecho las tareas y alguna de esas cosas las habéis puesto en práctica, ¿qué os ha parecido? Simplemente la opinión vuestra, no que me pongáis, pues en cuanto a las tres cosas que más obstaculizan mi tal, es esto. No, una cosa general, si os apetece enviarlo, lo enviáis, no es obligatorio. Porque a lo largo de estas semanas yo os iré enviando otras tareas distintas, os iré enviando casos prácticos de cosas que suceden o pueden suceder en vuestro día a día y de qué manera lo resolveríais vosotros como padres. Esas si queréis me las enviáis para ver cómo reaccionaríais. Y luego, eso sí que os invito a que me enviéis vuestros correos electrónicos al de consultaonline@escueladepadrescontalento.es, el que queráis. Y como os he dicho antes, si puedo resolverlo yo, os lo enviaré la respuesta, y si no, cualquier miembro del equipo os la además os pondré quién ha sido quien os ha enviado la respuesta, el psicólogo, la psicóloga, etc. Más cosas. Os enviaré, ya os he dicho, artículos, os enviaré audios y vídeos para que tengáis y los podáis ver, descargar, los tengáis y cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia que queráis hacer, yo creo que es fantástico, porque de eso se trata, de mejorar. Al final de la escuela, de las 3 sesiones, os pasaremos un cuestionario de valoración del curso, no de esta sesión, del curso en general, para que valoréis qué os ha parecido y, sobre todo, muy importante, qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos ofrecer de cara a un futuro para que la escuela de padres pueda funcionar mejor y, sobre todo, que se adapte mucho más a vuestros intereses, porque al final sois los padres los que tenéis una serie de inquietudes, ¿no? Y cosas que os gustaría saber y aprender. Pues mucho mejor lo que vosotros pedís y te mandáis que lo que os pueda traer yo, porque esto es lo que a mí creo que os interesa, pero puede ser que lo que yo traiga no tenga nada que ver con lo que os interese a vosotros o al centro educativo, porque al final en el centro también detectáis cuáles son los problemas más comunes o más frecuentes que los padres se están encontrando en su día a día, porque os lo preguntan o porque lo percibís en el día a día con los alumnos. ¿Preguntas que tenéis por ahí? ¿Dudas? Si está todo claro, vamos. Genial. ¿Dudas? Ya digo, antes de que empecemos a ponerlo en práctica, yo el primero, lo digo, a mí me va muy bien siempre para recordar y para refrescar cosas que se me van olvidando, se me quedan por el camino, que las digo y luego no las hago, muy mal, pero bueno, lo importante es intentar mejorar, crecer y hacerlo lo mejor posible. Y si nos vamos con la sensación al final de que lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, creo que es la mayor satisfacción que podemos tener como padres, porque al final, como siempre digo, todos tenemos nuestras limitaciones y no podemos aspirar a la perfección. Y sería muy aburrido que fuéramos padres perfectos, aburrido por nosotros y sobre todo por nuestros hijos, porque nos iban a aburrir, de verdad. Muchas gracias y nada, espero volver a estar aquí y volver a compartir un ratito con vosotros. Gracias.